Buenas, soy Gigatech y estas son las reales diferencias entre consola y PC. Y vamos a empezar por tres puntos principales y otros muchos que voy a ir mencionando a lo largo del vídeo. Empezando primero que nada por sus gráficos, después por su rendimiento y después por su calidad-precio. Punto muy importante y que puede hacer que tú compres una consola o un ordenador. Como primer punto, sus gráficos. Vamos a poner el ejemplo de consolas de una PlayStation 5 y de un ordenador de cualquier ordenador potente. Bien, en una PlayStation 5 tú puedes jugar a 4K. En cambio, en un ordenador puedes jugar a más de 4K sin mucho problema. Sí que es cierto que no es lo común ni lo que se suele hacer, pero por poder puedes. Después, en el apartado de rendimiento, segundo punto, tenemos de que en consola puedes jugar a 4K 120 FPS, mientras que en un ordenador puedes jugar a 4K y más de 120 FPS. Ahora bien, el tercer punto es de los más importantes, y sí, es la calidad-precio. Estamos hablando de que una consola puede costarte 500 euros, por ejemplo una PlayStation 5, incluso por menos te podrías comprar una. Mientras que un ordenador de 500 euros reza porque te tire todos los juegos a buena calidad a 1080p. Con lo cual estamos viendo que obviamente para jugar es muchísimo mejor una consola respecto a su calidad-precio. Pero ¿qué es lo que tiene un ordenador que no tiene una consola? Pues el poder utilizar el ordenador para muchas más herramientas aparte de jugar, ya que puedes grabar, editar, streamear, cosas que también puedes hacer en una consola, pero también puedes renderizar, también puedes hacer diseño 3D y muchas tareas que no podrías hacer en una PlayStation 5, por ejemplo. Ahora bien, ¿esto hace que valga la pena con tanta diferencia de precio? Pues depende de lo que necesitas, porque si tú eres una persona que necesita trabajar con una PlayStation 5 no vas a poder trabajar, en cambio con un ordenador sí. Así que si eres una persona que necesita trabajar, obviamente un ordenador es mejor opción, a pesar de que el precio sea bastante diferente al de una consola. Ahora, si tu cometido solamente es jugar, pues obviamente una PlayStation 5 te va a venir perfecto y encima por un precio inigualable. Pero claro, estos no son los únicos puntos, como ya mencioné, voy a estar mencionando muchos más. Primero que nada, su actualización a futuro. Estamos hablando de que en una PlayStation 5 solamente te queda esperar a que salga una nueva generación de consolas, PlayStation 6, para poder actualizar y que tengas otra consola más potente que tire los juegos nuevos. En cambio, en un ordenador esto lo puedes hacer antes, ya que si necesitas jugar a gráficos más potentes o con más fotogramas por segundo, pues simplemente cambias de tarjeta gráfica y ya está. Sí que es cierto que con los ordenadores acabas gastando más en menos tiempo, pero en esos tiempos los disfrutas bastante más que en una consola, porque en consolas, según vayan saliendo juegos nuevos que se aproximen con la nueva generación PlayStation 6, pues ya irás viendo que tanto no salen esos juegos para tu consola y que en esa consola ya no va tan bien como iba al principio cuando la compraste, y no porque tu consola se esté quedando vieja o esté mal, sino que con los juegos nuevos que van saliendo esa consola ya no puede tirar con tan buen rendimiento como lo hacía antes al ser juegos más exigentes. En cambio en un ordenador cambias los componentes poco a poco y ya está. Sí que es cierto que llega un punto en el que prácticamente te tienes que acabar comprando un PC nuevo, pero llega un punto que si quieres actualizar la tarjeta gráfica y que valga la pena, vas a tener que cambiar el procesador y por ende la placa base. Con lo cual estos son puntos muy importantes y hay que tener en cuenta tanto para el público de consola como para el público de PC. Y ahora bien, como ya dije, no iba a ser los únicos puntos, también están sus costes anuales, es decir, tú cuánto gastas anualmente en cada plataforma. Estamos hablando de que en PC no gastarías nada entre comillas, sí que es cierto que le tienes que estar haciendo un mantenimiento supuestamente a tu ordenador, pero realmente cada año no vas a estar cambiando la pasta térmica, con lo cual no lo tienes que llevar a ningún sitio y si sabes hacerlo pues encima te lo ahorras. Pero en sí, cada año simplemente le limpias el polvo, que es algo que puedes hacer tú. En cambio en una consola, ¿qué tenemos anualmente que pagar? El PlayStation Plus, efectivamente. Son 60 euros anuales, los cuales sí, no los tienes por qué pagar, pero muchos de los juegos que quieras jugar online están ligados al PC Plus, y si no tienes el PC Plus no puedes jugar online a X juegos. En cambio, en PC tú puedes jugar a los juegos que quieras, lo puedes comprar los que quieras y puedes jugarlos online los que quieras sin tener que estar pagando nada de más. Claro, esto es como lo bonito, pero en PC también tiene sus mantenimientos, pero igualmente, suponiendo que cada año le hagas el mantenimiento y lo llevas a una tienda, estamos hablando de que el mantenimiento te puede costar de 30 euros a 50 euros, lo que aún así sigue siendo menos que en una consola. Así que esto es más o menos como veáis.
Lo dicho, si eres una persona que simplemente le interesa jugar, una consola es bastante mejor y no te tienes por qué estar planteando un ordenador. Ahora bien, si necesitas jugar con mejores gráficos todavía o necesitas la potencia del ordenador para otro tipo de tareas, pues obviamente el ordenador te va a ser mucho más útil. Además de que su actualización te va a ayudar a que disfrutes constantemente de tu ordenador. En cambio, en una consola pues no sucedería esto. Además que si hablamos concretamente de juegos, otro punto muy importante es que hay juegos que salen exclusivamente para consola el primer año y después los venden a los de PC por el mismo precio después de un año. Con lo cual no me voy a estar quejando porque entiendo la exclusividad que quieran dejar a consola, pero sí que es cierto que es un punto negativo para los de PC. Tienes que esperar un año a un juego que habrá salido nuevo y encima pagar por el coste de salida que salió hace un año. Con lo cual esto es algo bastante negativo y que tienen de punto a favor los de consola. Así que si eso también es una prioridad tuya para los juegos, pues también es importante que lo sepas para juegos. Por ejemplo, podría ser cuando salió el God of War. Y esto te lo dejo ahí como dato. Ahora resumiendo un poco los puntos que mencioné. En cuanto a calidades, gana por poco un PC, ya que puedes jugar a mayores calidades pero realmente nadie lo hace. Después, en cuanto a fotogramas por segundo, pueden sacar más fotogramas los de PC. Sí que es cierto que no va a ser con tanta diferencia tampoco, pero sí que sacan algo más de fotogramas. Y después, como tercer punto, su calidad-precio. Y aquí las consolas se llevan la corona, así que aquí no hay nada que debatir y encima se la llevan por mucho. En cuanto a actualización, los ordenadores ganan porque pueden actualizar en menos tiempo y con una mejor vista a futuro. Y después, en cuanto a costes anuales, las consolas están perdiendo por el dichoso PlayStation Plus que tienen que pagar anualmente y que por desgracia casi la gran mayoría de personas lo tienen que comprar si quieren jugar a sus juegos favoritos online. Entonces, ¿qué os recomiendo yo que hagáis bajo mi punto de vista? Lo que yo os recomiendo que hagáis es que, pues si eres una persona que solamente le interesa jugar, obviamente una consola te va a ser mucho más económica y te va a permitir a jugar con buena calidad y a buenos fotogramas. En cambio, si eres una persona que tanto quiere mejores calidades como mejores fotogramas, pues un ordenador te va a ser muchísimo más caro, pero lo vas a tener. No va a ser tanta la diferencia con una consola por mucho menos precio, pero si quieres exclusivamente eso, pues un ordenador te va a ser mejor. Y después, si eres una persona que también lo necesita para trabajar o para hacer tareas muy exigentes con tu ordenador, pues obviamente un ordenador sí te va a valer más la pena y es por la mayoría de las cosas por las que la gente acaba comprando un ordenador. Así que espero que haya quedado todo bastante claro. Me gustaría que pusieses tu opinión por comentarios de qué prefieres, PC o consola. Una vez dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te invito a que dejes un buen like y que te suscribas si no lo estás. Una vez dicho esto, soy Giatech, adiós.